Pues hoy es el día en el que voy a terminar la serie de cartas de la cautividad de Pablo y vamos a ir a la carta a Filemón, que es lo único que nos quedaba. La carta de Filemón. La vamos a ver entera porque, como veréis, la carta es solamente un capítulo. Es muy cortita. Dentro de estas cartas es especial porque no está dirigida a ninguna iglesia en particular, sino a una familia, concretamente a Filemón, aunque sí que indirectamente está dirigida también a la iglesia, pero es algo un poco más personal. Mientras que en las otras cartas Pablo trata temas de doctrina, trata temas de enseñanza, aquí va a hablar de un caso muy particular, y es el caso de un esclavo que escapó de su casa y que llegó a encontrarse con Pablo y encontró con Pablo al Señor. Entonces, si tenéis ya la carta a Filemón en vuestras manos, voy a hacer primero una lectura del pasaje completo y luego iremos viendo pasito a pasito qué tenemos ahí. Carta a Filemón. Dice así: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbelo como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Como veis, es una carta bastante diferente a las otras. No es como Colosenses o como Efesios o como Filipenses. Hay un tema bastante particular por delante. Pablo comienza la carta presentándose a él mismo y a alguno más. Fijaos que la carta la escribe viene de parte de Pablo y de Timoteo, a quien considera su hermano. Y esto ya es un detalle interesante, porque si algo vamos a ver en esta carta son las relaciones que hay entre los creyentes. Y esto es algo que tenemos que aprender y aplicar en nuestras vidas. Pablo era alguien muy importante para Timoteo, era como su mentor, como quien le había llevado por todas partes. En las cartas a Timoteo le llama hijo, porque había una relación muy estrecha entre ellos. Timoteo había estado mucho tiempo colaborando con Pablo, y Pablo estaba ahora mismo en la cárcel en Roma. Estaba allí encerrado sin poder salir, pero aún así preocupado por la extensión del Evangelio, aún así preocupado por las iglesias y ahora incluso preocupado por un hermano, por alguien que había conocido en la cárcel. Entonces Pablo y Timoteo, que estaba junto a él, escriben a Filemón,
Y hay otras dos personas con Filemón. Habla de la hermana Apia y de Arquipo y le llama compañero de milicia. Son bastante interesantes. Según algunos expertos dicen que posiblemente Filemón era el marido de Apia y Arquipo era su hijo, pero ya mayor. Y dicen que Arquipo estaba en la iglesia de la Odisea. ¿Por qué decimos eso? Porque al final de Colosenses, si me acompañáis un momento a Colosenses, capítulo 4, vamos a leer desde el versículo 15, cuando está en la despedida de la carta, dice así Pablo: saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Es decir, en este contexto de hablar de la iglesia de la Odisea, menciona a Arquipo y dice que tiene que cumplir con su ministerio. Es probable que esta carta haya sido escrita poco antes que la carta a los colosenses, y de hecho lo vemos porque luego Onésimo, del que habla aquí Pablo, ya está con él cuando escribe la carta a los laodicenses, ya está con él de vuelta. Porque aquí hay una petición muy especial que tiene que ver con la condición que tenía Onésimo. Entonces tenemos a una familia muy involucrada en la obra del Señor. Filemón era un hombre seguramente pudiente, alguien con dinero, alguien que tenía una buena casa y tenía la típica familia romana, la típica familia de la sociedad romana, consistente en marido y mujer, hijos y esclavos. Y esto es muy importante, porque el esclavo formaba parte de la familia. No era una cosa que iba aparte, no era como un trabajador que acudía a la casa y demás, no. No es que fuera un trabajador que no le pagaban, que también es lo que piensa mucha gente, sino que en la sociedad romana el esclavo era parte de la familia. Evidentemente era parte de la familia que servía, que estaba en las tareas más desagradables del hogar, quizás, pero era alguien que era considerado familia, ¿vale? No solamente una propiedad, sino parte de la propia familia. Por eso, cuando Pedro y Pablo escriben a las iglesias y hablan de las familias, cómo debe comportarse el esposo, cómo debe comportarse la esposa, cómo deben comportarse los hijos, a continuación hablan de cómo deben comportarse los esclavos. No porque no tenga nada que ver, sino precisamente porque la familia era desde el padre, desde el pater familias, hasta el esclavo. Entonces, si tenemos en cuenta este contexto, vamos a ver que esto tiene más sentido, la petición que Pablo le va a hacer. En el versículo 3 nos dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y esto, después de haber estudiado las cartas de Pablo, nos suena muy familiar, porque es algo que Pablo hacía constantemente. ¿Cómo saludaba a Pablo? Diciendo que la gracia y la paz del Señor esté con vosotros. Ese era un deseo que era constante en Pablo. Deseaba que la iglesia del Señor, que los hermanos en Cristo, todos tuviesen de esa gracia y de esa paz. Entonces, también tenemos que tener esto en cuenta. Tenemos que buscar la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? El regalo inmerecido de Dios. Lo que Dios nos da a nosotros, que nosotros no merecemos, que nosotros no hemos ganado con nuestro esfuerzo, sino que es algo que Dios nos da porque quiere, porque nos ama, porque tiene misericordia de nosotros, porque nos ve sufriendo y dice: no, yo le voy a dar algo mejor. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar de Dios, esa gracia inmerecida. Y la paz que solamente puede dar Dios. Vivimos en un mundo tan conflictivo, vivimos en una situación, en una sociedad con tantas luchas, con tantas peleas, con tantos conflictos, con tantos odios, con tantos rencores, con tantas discusiones, que es difícil pensar en la paz. La paz no es solamente la ausencia de guerra. La paz es algo mucho mejor. La paz es algo activo, no pasivo. No es que falte algo, no es que falte el conflicto, sino que realmente estemos involucrados tanto con Dios que la paz que hay en Dios nos inunde a nosotros.
¿Vosotros queréis tener paz en vuestra vida? Yo sí quiero tener paz en mi vida. Pero si yo la busco por mis propios medios, voy a fracasar. Esa paz o durará muy poco o ni siquiera llegará. En cambio, la única paz duradera, la única que te puede tranquilizar, la única que puede calmar tu alma, lo más profundo de tu ser, es la que viene de parte de Dios. Y es la que Pablo le desea a Filemón y a su familia y a la iglesia que se reúne en su casa, porque eso es otra de las cuestiones de este tiempo. La iglesia no se reunía en locales como este. No tenía locales, no tenían templos. No eran como los judíos que se reunían en las sinagogas, sino que se reunían en las casas. El que tenía la casa más grande, en este caso Filemón, abría su casa y la gente venía a su casa para reunirse, para estudiar la palabra de Dios, para alabar al Señor y todo lo que una iglesia tiene que hacer. Esto también lo de Pablo en los siguientes versículos, de 4 al 7. Dice que él está muy agradecido. Está agradecido al Señor por lo que Filemón hace. Porque se acuerda de lo que le han dicho que está haciendo Filemón. Es un hombre que comparte lo que tiene. Es un hombre que era alguien rico, alguien pudiente, alguien que podía estar por encima de los demás. Y sin embargo lo que hace es abrir su casa para servir a la iglesia. Fijaos lo que dice. Dice en el versículo 4, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. En primer lugar, Pablo se acuerda, cada vez que ora, se acuerda de Filemón. Y se acuerda de muchas cosas. Yo me imagino que las oraciones de Pablo debían ser muy largas, porque se acordaba de muchas personas, como vemos en las cartas. Siempre me acuerdo de vosotros, siempre me acuerdo de vosotros, y doy gracias por vosotros, o me preocupo por vosotros. Pablo constantemente oraba. Pregunta, ¿cuánto tiempo pasas orando por tu iglesia? ¿Cuánto tiempo pasamos orando por la iglesia? Porque Pablo estaba a todas. Estaba preocupado por todo, siempre pendiente, siempre, y si no estaba preocupado, estaba agradecido. ¡Qué bien! He oído que mi hermano Filemón está tratando bien a los creyentes. Gracias, Señor, porque Filemón está haciendo esto. ¿Vale? Esa actitud de agradecimiento constante, de preocupación constante, de esperar noticias. En un mundo en el que estamos, que las noticias llegan volando, que nos llegan así, con un clic, con un mensaje, con un WhatsApp, con un correo electrónico, con una página web donde aparecen noticias, con una llamada telefónica. Estamos más cerca que nunca y parece que espiritualmente estamos más lejos que nunca. Porque desgraciadamente la oración se descuida y cada vez oramos menos unos por otros. Y eso se nota. Se nota. Una iglesia sana tiene que ser una iglesia de oración. Una iglesia donde oran unos por otros, donde todos se preocupan por todos y donde todos agradecen al Señor cuando pasan cosas buenas y se duelen en el Señor cuando pasan cosas malas. Así debemos ser, así de unidos tenemos que estar. Es lo que el Señor pide de nosotros y es lo que Pablo nos enseña aquí con su ejemplo. Y Pablo explica por qué da gracias a Dios. Y qué bonito que le llama mi Dios. Y no está llamándole mi Dios porque digas mío, pero tuyo no, sino porque está diciendo mi relación con Dios es especial, es profunda, es íntima. Por eso puedo decir que es mi Dios. Deberíamos decir todos que es mi Dios también, que es nuestro Dios. A veces decimos Dios en tercera persona, muy lejos, cuando debería estar muy cerca. Pues versículo 5, ¿por qué estaba Pablo dando gracias a Dios? Dice, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor y para con todos los santos. Filemón había puesto en práctica su fe y el amor. Es curioso porque mezcla aquí amor y fe y habla del Señor Jesús y de todos los santos. Evidentemente, en primer lugar, sabemos que la fe es en el Señor Jesús y el amor para con todos los santos. Pero también el amor es para Jesús. Y la fe que tenía en Jesús se expresa en amor para con todos los santos. Esto es importante porque a veces partimos la naranja y cogemos cada gajo
y queremos que cada trocito vaya separado de otra cosa. Pero en el Señor todo va unido. El amor, la fe, la esperanza, la misericordia, todo esto es un paquete, va todo junto. No es un poquito de esto, pero esto no. Entonces, cuando Filemón amaba al Señor, ese amor se traducía en sus hermanos, en amar a sus hermanos. Y que cuando un creyente llegaba a su casa, ¿qué hacía él? Lo acogía. Por los verbos que utiliza aquí, las expresiones que utiliza en griego, se deduce que la ayuda que daba Filemón no era simplemente que los acogía en casa, que los recibía, sino que de alguna forma les prestaba ayuda económica. O sea, que no solamente se quedaba en lo mínimo, sino que intentaba ayudar más y más. ¿Por qué? Porque él tenía una fe en Cristo Jesús. Y esa fe no es una idea que guardamos aquí y que no utilizamos nunca más. Lo que nosotros creemos, lo que nosotros confiamos, lo que ha cambiado en nosotros nuestra vida, eso se tiene que reflejar en todas nuestras acciones, en todo. Yo voy a ayudar a este hermano porque sirve al Señor y yo voy a participar porque creo en el Señor, porque sé que el Señor quiere que se haga esto y yo voy a participar de esto. Yo voy a consolar a este otro hermano que está sufriendo y lo está pasando mal y necesita un refugio, pues le voy a refugiar conmigo. ¿Por qué? Porque yo amo al Señor, porque yo he sido rescatado por la sangre de Jesucristo y por tanto yo voy a hacer lo mismo que el Señor ha hecho conmigo, con mis hermanos. Eso es lo que tenemos que hacer constantemente. Y eso es algo digno de dar gracias. No porque sea algo especial, deberíamos hacerlo todos. Todos deberíamos ser así, tener esa actitud de ayudar, de amar, de cubrir, de proteger, porque es la actitud que Cristo tuvo con nosotros. Cristo hizo todo por nosotros. Nosotros debemos hacer todo por nuestros hermanos. Dice que también, en el versículo 6, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Es interesante esto de que el bien está en vosotros por Cristo Jesús. Filemón no era bueno, no era tan generoso ni tan participativo por sí mismo. Era porque había sido cambiado por Jesús. A través de esa fe de la que estaba hablando, de esa participación de la fe. Una fe eficaz. ¿Cómo se hace eficaz una fe? Pues la fe que actúa. La fe que no se queda en las ideas. La fe que no se queda solamente en el sentimiento, en el calorcito, en qué bien me siento, sino que realmente sale a ayudar, sale a predicar, sale a guardar, sale a amar. Tenemos que amarnos más. Tenemos que amarnos más. Esto es un aviso para mí mismo. Yo cada vez que leo algo de esto me entristezco. Y lo tengo que reconocer y lo digo delante de todos vosotros. Yo me entristezco porque muchas veces falto en eso. No amo tanto como debería amar. Y no es una cuestión de machacarse a uno mismo, de decir qué malo soy y ya está. No, es una cuestión de decir, David, déjate llevar más por el Señor. Busca más al Señor en oración para amar a los hermanos. Necesitamos amarnos. Necesitamos estar pendientes unos de otros. Orar. Es que es tan sencillo como orar. Que no hay que hacer nada extraordinario. Es decir, yo estoy preocupado por la pierna de Mariana y yo tengo que estar orando por la pierna de Mariana. Y tengo que estar orando por ella para que ella se restaure, para que ella esté bien, para que esté confiada en el Señor. Y si ella tiene una necesidad y me viene a mí y me dice, David, estoy pasándolo fatal, pues tendré que hacer algo. Pues tendré que seguir orando y tendré que hablar con ella si hace falta, tendré que visitarla si hace falta, tendré que hacer cualquier cosa que ella me pida, porque lo necesita. Porque estamos aquí para servirnos unos a otros. Recordad que Filemón era un hombre poderoso y rico. ¿Y qué hacía? Ayudar a los demás.
ponerse al servicio de los demás, humillarse con los demás. Porque él podía decir, bueno, pues mira, yo tengo esclavos, que mis esclavos vayan y hagan lo que sea. Pero no, él abría su casa, él daba sus posesiones, él compartía, él ayudaba, animaba. Dice, versículo 7, tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Ojalá alguien pudiera decir de mí algo parecido. Que por ti han sido consolados los corazones de los santos. Pero ¿sabéis qué? Ese no es un deseo que tenga que tener yo, ni que tengáis que tener uno de vosotros. Deberíamos tenerlo todos. Todos deberíamos desear consolar, confortar, arropar los corazones de nuestros hermanos. A veces nos cerramos en las formas que tenemos de hacer las cosas delante del Señor. Pensamos, bueno, en la iglesia están los que mandan, los pastores, los ancianos, pero no pensamos más allá. A lo mejor, bueno, los que predican, claro, ellos predican, y qué bien que predican, pero eso a mí no me afecta porque yo no predico, porque yo no soy bueno para predicar, porque el Señor no me ha dado un don de enseñanza. Y entonces, ¿yo qué hago? No me ha dado un don de liderazgo, yo no lidero nada. Entonces, ¿yo qué hago? Lo que estaba haciendo aquí Filemón, lo podemos hacer todos y cada uno de nosotros. Lo mucho o lo poco que tengamos, ponerlo al servicio de los demás. Ayudar al necesitado, confortar al que necesita ayuda. Todo eso lo podemos hacer y lo debemos hacer. No puede ser que alguien en nuestra congregación esté sufriendo y nadie sepa nada. No debería ser. La persona que está sufriendo debe decirlo. Y los que lo oyen deben actuar. Debemos actuar porque no estamos aislados. Vivimos en una sociedad tan egoísta y tan aislacionista, de cada uno en su territorio. Este es mi territorio, no entres en mi territorio, no te metas en mis cosas, yo no me meto en las tuyas, porque cada uno a lo suyo. Eso no es lo que el Señor enseña. Eso no es lo que Pablo alaba de Filemón. Entonces, ha quedado claro que Filemón estaba haciendo un buen trabajo para el Señor. Estaba haciendo lo que debía. Pero Pablo llega ahora el momento de que va a interceder. Porque algo ha ocurrido en este tiempo. Ha ocurrido algo que Filemón no se esperaba. Y es que ese esclavo que se le escapó ha llegado a donde estaba Pablo. No sabemos cómo ni por qué. Onésimo, un esclavo de Filemón, escapó de su casa. Posiblemente, según la tradición, se dice que Onésimo robó y se escapó. Y que en algún momento fue detenido y coincidió con Pablo en la cárcel. ¿Cómo llegó hasta Roma? No tenemos ni idea. Pero el Señor hace cosas increíbles. Y quiero que nos fijemos en Onésimo. Porque Onésimo éramos nosotros. Onésimo éramos nosotros. Esclavos, sí, en muchos sentidos. Nosotros éramos esclavos del pecado, pero éramos rebeldes. Éramos personas que queríamos hacer nuestra vida, que queríamos escapar de nuestra prisión y hacer nuestro propio camino. Queríamos buscar nuestro propio camino. Queríamos liberarnos de las ataduras que teníamos atrás. Pero ¿sabéis qué? Todos y cada una de las personas que habéis creído en el Señor, sabéis que el Señor hizo cosas, movió hilos, puso personas, todo en un momento y en un orden preciso, para que en un momento dado alguien te hablase del Evangelio y tú creyeses. El Señor puso todas las piezas. Y a Onésimo le pasó lo mismo. Onésimo, seguramente lo último que pensaba es que se iba a encontrar con Pablo. Con aquel hombre que había hablado del Señor a su amo hacía un tiempo. Pero fíjate tú qué azar, entre comillas, que llega hasta donde está Pablo. Y Pablo le predica del Señor.
¿Y qué ocurre con Onésimo? Que Onésimo, cuando escucha de que Cristo Jesús murió por sus pecados en una cruz, se da cuenta de que es pecador. Se arrepiente. Se da cuenta de que hizo mal cuando escapó de su amo. Que hizo mal por robar, si es que robó. Que hizo mal toda su vida. Y se arrepiente de sus pecados y se entrega al Señor. Y Pablo lo puede ver allí mismo con sus propios ojos. Dice el versículo 8, que le va a hacer una petición a Filemón. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo. Es interesante cómo lo plantea Pablo. Porque dice, yo, en Cristo, como apóstol del Señor, como persona que te ha enseñado a ti el Evangelio, yo tengo la autoridad de decirte, deja a Onésimo, o recíbelo tranquilamente y perdónalo. ¿Por qué? Porque te lo ordeno yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, que te enseñó el Evangelio. Podría haberlo dicho, y estaba en su derecho, y lo hubiera hecho bien, y no hubiera pecado haciendo eso. Sin embargo, como Pablo conoce el corazón de Filemón, le dice otra cosa. Le dice, más bien, te ruego por amor. Yo sé de tu amor, Filemón. Yo sé de tu amor, pero por eso te ruego. Y además te lo ruego yo, que ya soy anciano, soy viejo, estoy en la cárcel por causa del Señor. Es casi como una especie de chantaje psicológico, ¿no? Porque estás como, mira, soy un pobrecito, mira, soy viejo ya, mira, ya mis canas, y mira, y aquí en la cárcel, ahí, por favor. Pero sí, un poco Pablo está jugando con el sentimiento, está jugando con el sentimiento de Filemón, porque quiere que Filemón se dé cuenta de lo que está pasando aquí, de que es algo que trasciende las órdenes, que trasciende lo que se pueda ver humanamente, sino que está hablando de amor. Por amor, Onésimo fue salvo. Por amor, Onésimo se arrepintió de sus pecados. Por amor, Onésimo había cambiado y por amor Pablo le va a pedir a Filemón que reciba a Onésimo de nuevo. Le dice, te ruego por mi hijo Onésimo, versículo 10, a quien engendré en mis prisiones. Otra cosa muy bonita, una expresión muy bonita. Pablo tenía a la gente que se convertía cuando él hablaba como si fueran sus hijos, como si él los hubiera engendrado. Y es una visión bonita de decir, pues mira, este hombre se convirtió porque yo le hablé del Evangelio y es como un hijo para mí. Es como un hijo para mí. Y en cierta forma es normal que también el que ha aprendido el Evangelio de otra persona diga, pues este es como mi padre espiritual porque él me enseñó, él me llevó a los caminos del Señor. Y es una relación padre-hijo, parecida también a la que tenían Timoteo y Pablo, que es muy profunda, porque está hablando de un amor muy grande. El amor de los padres por los hijos es un amor muy grande. Y por eso está aquí clamando de esto. Te ruego por mi hijo Onésimo. No te ruego por el esclavo Onésimo. No te ruego por tu esclavo Onésimo. Te ruego por mi hijo. Yo, el abuelito Pablo, que estoy en la cárcel, te ruego por mi hijo. Y hace un juego de palabras con su nombre, porque Onésimo significa útil o provechoso, y le dice, el cual en otro tiempo te fue inútil. El útil te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Este hombre, que fue un mal esclavo, que no te sirvió bien, que no hizo más que hacerte daño y escapar, ahora nos es útil, porque fíjate, resulta que a mí me está ayudando aquí en la cárcel. Está sirviendo conmigo al Señor. Es un verdadero creyente. El Señor ha cambiado la vida de Onésimo. Y seguramente Pablo, bueno, seguramente no, vamos a ver claramente que Pablo quería que Onésimo se quedase con él. Porque le era muy útil, le ayudaba muchísimo.
y por eso quería que se quedase con él. Pero dice, no, vamos a hacer las cosas bien. Tienes que volver a tu familia. Tienes que volver al lugar donde tú eras esclavo. Recordamos, esclavo, parte de la familia. Por eso Filemón tenía una autoridad y un puesto al que Pablo estaba apelando. Le dice, el cual, versículo 12, vuelvo a enviarte a Onésimo. Tú pues recíbele como a mí mismo. El ruego que le está haciendo Pablo es gordo. Porque en una sociedad romana, donde un esclavo se fugaba, el esclavo podía hacer con él lo que quisiera. Matarlo si hacía falta. O sea, se merecía cualquier tipo de castigo. Pero aquí le está diciendo que lo reciba como a su hijo y luego que lo reciba como a él mismo. Filemón, tú tienes una, entre comillas, deuda espiritual conmigo. Tú conociste al Señor conmigo. Recibe a tu esclavo Onésimo como si me recibieras a mí. Con los brazos abiertos. Tú a mí me ayudarías, me abrirías tu casa, me darías sustento, me ayudarías con todo lo que necesitase, me ayudarías a proveerme para volver a salir en mi siguiente viaje. Pues haz lo mismo con Onésimo. Recíbelo como si me recibieses a mí mismo. Si me recibieses a mí, te alegrarías, ¿verdad, Filemón? Pues recíbele con alegría también a Onésimo. Pero eso, a nosotros, claro, nosotros tenemos ya simpatía por Onésimo, porque es uno de nuestros hermanos. Pero para Filemón eso era chocante, porque era un esclavo escapado. Lo que le estaba pidiendo era fuerte, porque él podía estar muy enfadado con Onésimo y tenía derecho a estar muy enfadado con Onésimo. Pero yo creo que Filemón iba a entrar en razón con todo lo que Pablo le estaba diciendo. Pablo le estaba poniendo en estrecho y cada vez le iba estrechando más para dejarle claro dónde estaba la situación. Y seguramente lo vamos a seguir viendo ahora, pero quiero que os deis cuenta de cómo Pablo protege a Onésimo, cómo da la cara por él, cómo se pone él como garantía de Onésimo. Lo vamos a ver ahora unos versículos más adelante. Pero, ¿acaso eso no es lo que hizo el Señor por nosotros? ¿No hubo alguien que pagó toda nuestra deuda? Nosotros teníamos una deuda con el Padre tremenda, una deuda que no podíamos pagar. Nuestro pecado contaba en nuestra contra. Y cuanto más pecamos, más deuda tenemos. Y resulta que llega alguien, que es Jesucristo, que es Dios hecho hombre, encarnado, y llega aquí y dice, no, David tiene una deuda muy grande, pero yo la pago. Onésimo tiene una deuda muy grande. Si te debe algo, si te ha robado algo, yo lo pago. Recíbele como a mí mismo. Padre, recíbele como a mí mismo. Porque si nosotros entramos en la presencia del Padre, es porque Jesucristo nos abre la puerta. Porque estamos identificados con su muerte y su resurrección. Porque somos uno con Él. Y por eso podemos pasar. Por eso podemos entrar en la presencia celestial. Y es algo que se ve reflejado aquí. Esto es algo que me llama tanto la atención, que me anima tanto y que me da tanto gozo de Pablo, que es que prácticamente todos los aspectos de su vida son un reflejo de la obra de Jesús. Así tenemos que ser nosotros también. No importa que fracasemos de vez en cuando. El Señor, como hemos hablado esta mañana en el culto, nos levanta. Lo hemos dicho varias veces, se ha dicho varias veces esta mañana. Cuando caemos, el Señor nos levanta, no nos deja tirados en el suelo, nos levanta. El Señor quiere que seamos cada vez más parecidos a Él. Pablo estaba en esa carrera, de la que habla varias veces también. Yo corro con los ojos puestos en Jesús. Yo corro. Y quiero terminar y llegar hasta la meta. Y correr esa buena carrera, luchar la buena batalla. Eso es lo que Pablo quiere. Y cada gesto que él hace, cada cosa, pues se ve el amor de Cristo en él.
Así se tiene que ver el amor de Cristo reflejado en nosotros. Nosotros hemos sido perdonados de muchas cosas, de muchísimas cosas. ¿Cómo no vamos a perdonar nosotros? Y esto es lo que Pablo le está planteando a Filemón. Filemón, tú has sido perdonado por muchas cosas. ¿Cómo no vas a perdonar a Onésimo? ¿Cómo puede ser un creyente rencoroso? No puede, no debe. En tanto que reflejamos el carácter de Cristo, el rencor no tiene cabida. El rencor no tiene cabida. Versículo 13. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviesen mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Pablo está explicando aquí por qué. Él quiere que Onésimo se quede con él. Él está sirviendo bien. Él puede servir. Puedes ser como si tú estuvieras conmigo. Es como mandar parte de tu familia conmigo y decir, ahora sirve con Pablo. Pero yo no te quiero obligar. Pablo está diciendo, yo no te quiero obligar. Yo quiero que tú me lo prestes voluntariamente. Que tú lo vuelvas, te lo envío a ti, para que tú me lo envíes a mí voluntariamente. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Estos son los caminos del Señor, estos que no entendemos, cómo el Señor organiza estas cosas. Cómo el Señor permite cosas que dices tú, bueno, ha permitido una cosa mala. Ha permitido que Onésimo robara y se escapara de casa. ¿Pero por qué lo ha permitido? Porque ese camino le iba a llevar a la cárcel, donde estaba Pablo, y le iba a llevar a él. Entonces, esto es un camino que luego iba a llevarlo a una restauración en su relación con Filemón. Se escapó y vuelve voluntariamente, es perdonado, tiene que ser perdonado por Filemón, y luego, si Filemón acepta la petición de Pablo, volver a servir con él. Y dice, no ya como un esclavo solamente, ya no es un simple esclavo de tu casa, no es un siervo, es tu hermano. Y esto sí que a nosotros nos choca muchísimo, ¿verdad? Porque vivimos en una sociedad donde no hay esclavitud, donde la esclavitud nos parece algo horrible, y lo es, ¿no? No es nada bueno que alguien esté contra su voluntad en un lugar. Pero en esa sociedad, en ese tiempo, era común que en una iglesia hubiese esclavos y libres. Y a veces se daba la situación, la contradicción entre comillas, de que los ancianos de la iglesia podían ser esclavos, mientras que los miembros de la congregación podían ser libres. Y de repente un esclavo estaba dirigiendo a gente libre, a amos. ¿Y por qué? Porque la relación cambia. Porque ya no es como el mundo pone las cosas. Porque ya no es una cuestión de esclavitud, sino de una esclavitud al Señor, de un servicio al Señor. Todos siervos los unos de los otros. ¿Lo recordáis? Yo creo que a lo mejor quizás los esclavos que estuvieran en el liderazgo entenderían mejor que los líderes de hoy en día lo que es liderar. Porque liderar una congregación es servir. Y el que piense que es mandar está muy equivocado. Es servir, sí, es dirigiendo, sí, se tiene que dirigir, pero es un servicio. Es básicamente un servicio. Es ponerse al servicio de los demás. Y eso un esclavo lo tenía muy claro. Su vida era para servir a los demás. Y por eso la mayoría de la gente que se convertían eran esclavos, porque era mucho más sencillo para ellos. Ellos entendían mucho mejor el Evangelio, porque servir al Señor era para ellos algo mejor. Era cambiar un amo injusto por un amo justo. Era algo, un cambio tremendo. Y un cambio tremendo iba a haber en la familia de Filemón, porque ya Onésimo era un hermano de él. Y así
Su situación se iba a resolver tanto en la carne como en el Señor. Y esto es importante, ¿vale? Iba a resolver su situación en la sociedad como hermano en el Señor. Y vuelve a repetir Pablo: así que, si me tienes por compañero, versículo 17, recíbele como a mí mismo. Filemón ya no es un esclavo simplemente, es tu hermano. Y como tal le tienes que recibir. Igual que me recibes a mí, que soy tu hermano, recibe a Onésimo. Y es cuando dice ahora, versículo 18, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo lo pagaré. Y por si queda alguna duda, sabéis que Pablo normalmente escribía las cartas, no las escribía, las dictaba. Y alguien, un ayudante, lo escribía. Pero había partes en las que él, cuando quería decir algo importante, o quería asegurarse de que supieran que era él el que estaba mandando la carta, escribía de su puño y letra. Y llega un momento aquí. Dice: yo, Pablo, versículo 19, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré. Y luego le hace como una pequeña advertencia. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Es como va un poco de cal y una de cal y una de arena. Como sí, por amor, por bien, pero yo podría obligarte, pero te me debes, pero tú te convertiste conmigo. Pero lo está haciendo con una elegancia, con un cuidado, con un amor especial para no hacerle sentir obligado, pero al mismo tiempo hacer que su voluntad se mueva. No sé si me explico. Me explicaron, no me acuerdo cómo era exactamente la frase, pero había una frase típica de Aragón que decía que había gente que pedían las cosas y parecía que te estaban dando. Que te pedían las cosas de tal manera que parecía que ellos te estaban dando algo a ti. Porque lo expresaban tan bien, lo ponían tan bonito, lo adornaban tanto, que dicen: es que parece que no me está pidiendo nada, que parece que me está dando a mí algo y yo estoy en deuda con él y le tengo que dar. Pues eso es un poco lo que Pablo estaba haciendo con Filemón. Y dice, versículo 20 y 21, sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Una vez más, es que le está diciendo: mira, tengo tanto cariño por Onésimo, estoy tan preocupado por él, que quiero que su situación esté resuelta, civilmente resuelta, que no esté en busca y captura, que sea bien recibido y que sea recibido también como hermano. Porque eso es lo que anhela mi corazón, porque es mi hijo espiritualmente. Y por favor, conforta mi corazón. ¿Y a quién le está diciendo esto? Al hombre por el cual han sido confortados los corazones de los santos. Está volviendo a lo que dijo al principio. Tú has confortado los corazones de los santos. Conforta también el mío. Tú sabes que cuando yo estuve con vosotros, yo nunca te pedí nada. Pero ahora te voy a pedir, no por mí, te pido por mi hijo, Onésimo. Te pido por él, para que tú confortes mi corazón, porque mi corazón está con él. Y es otra de estas cosas que dices: qué bonito, qué bonita relación con Onésimo. Porque la forma de hacer un bien a Pablo no era darle algo bueno a Pablo, era cuidar de Onésimo. Era cuidar de Onésimo. Y dice en el versículo 21, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Al final, después de tanto machaque, de tanto decir, bueno, deberías hacerlo, Pablo sabe lo que hay en el corazón de Filemón. Pablo sabe cómo el Señor ha cambiado su vida. Pablo sabe cómo los dones que el Señor le ha dado a Filemón y sabe que le va a hacer caso. Lo sabe. Te he escrito confiando en tu obediencia. Sé que me vas a hacer caso. Sé que me vas a hacer caso. Y sé que me vas a hacer aún más de lo que yo te pido. Porque eso es lo que tú estás haciendo. Eso es en lo que el Señor te ha convertido. En una persona
que cuando le pides, te da más de lo que le pides. ¿Os dais cuenta? ¿Os gustaría que alguien dijera eso de vosotros? Encomiendo a una persona, ayúdala, y yo sé que la vas a cuidar y que aún más de lo que te he pedido vas a hacer por esa persona. Eso es confianza. La confianza que Pablo tenía en el Señor de que Filemón iba a hacer lo correcto. Y concluye esta parte de la carta con una nota de esperanza. Fijaos que seguramente a Pablo todavía le quedaba un tiempo en la cárcel, pero él ya vislumbraba que iba a recibir el perdón del César pronto. Y decía, versículo 22, «Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido». Era un hombre de fe, Pablo. Si realmente esta carta se escribió antes de Colosenses, aún le quedaba tiempo en la cárcel a Pablo. Pero él veía que el Señor le iba a sacar de la cárcel por las oraciones de los creyentes. Y es algo de estas cosas que a mí me maravillan muchísimo. ¿Por qué el Señor hace las cosas por las oraciones de los creyentes? El Señor podría hacer las cosas porque sí, porque quiere y punto, porque es soberano, pero por alguna razón que no entendemos del todo, el Señor quiere hacer las cosas por las oraciones de los santos. Por alguna razón que no entendemos, el Señor hace las cosas por nuestras oraciones. Y por eso la oración es tan importante. Porque a lo mejor Dios quiere ayudar a algún hermano y quiere que oremos por ese hermano para entonces actuar. Por eso, nunca seáis reacios a pedir en oración por los demás. Nunca os cortéis. Es decir, Señor, pido por este. Si necesitáis que alguien ore por vosotros, decidlo. Porque a lo mejor el Señor está esperando para actuar a que alguien esté orando por vosotros. No lo sabemos. No conocemos los caminos del Señor. Pero sabemos lo que Él quiere, y es que quiere actuar a través de las oraciones de los santos. Tenemos una responsabilidad. De orar juntos como iglesia, sí. De orar individualmente, también. De orar por todos, sí. Tenemos que orar. Y por eso, cuando una iglesia es una iglesia de oración, se nota. Se nota en la preocupación unos por otros. Se nota en el amor al Señor, porque va creciendo. Se nota en la dependencia de Dios. Se nota cómo Dios actúa. Porque Dios actúa por vuestras oraciones. Y para terminar la carta, pues vienen los saludos de las personas que, si os fijáis, son las mismas personas que saludan en la carta a los colosenses. Seguramente la casa de Filemón estaba en Colosas, mientras que la de su hijo estaba en la Odisea, y eran dos lugares muy cercanos unos de otros, y están aquí Epafras, al que llama mi compañero de prisiones, también otro íntimo colaborador de Pablo, y uno de los que fueron cabeza en la iglesia de Colosas, y entonces, evidentemente, Epafras también quería saludar a Filemón. Pues, y le llama compañero de prisiones. No sé si a vosotros os gustaría estar en la cárcel. A mí no. A mí no me gustaría estar en la cárcel. Pero Pablo estaba porque no tenía más remedio. Pablo estaba allí porque le habían detenido y estaba allí esperando su juicio con el César y le quedaba una larga espera hasta que finalmente fuera juzgado. Pero Epafras estaba allí porque quiso acompañar a Pablo y le llama compañero de prisiones. También están otros ilustres, como Marcos. ¿Os acordáis de Hechos? ¿Qué pasaba con Pablo y Marcos? Hubo una discusión entre Bernabé y Pablo, precisamente por causa de Marcos, que no estaba preparado, según Pablo. Pero ahora fijaos, ¿dónde estaba Marcos? Estaba con él. Estaba también Aristarco, estaba Demas, estaba Lucas. De Lucas sabemos bastante, por el libro de los Hechos, que escribió él, y el Evangelio de Lucas. Colaboradores de Pablo.
pues es importante ver que Pablo tampoco trabajaba solo. Ni siquiera Pablo, el gran Pablo, Pablo el apóstol. Pablo el apóstol necesitaba de un equipo para trabajar. Necesitaba de hermanos que le consolaran. Necesitaba de personas que estuviesen orando por él. Necesitaba de gente que trabajase con él. Pablo no era todopoderoso. No era omnisciente, ni omnipotente, ni nada de eso. Eso es Dios. Pero Dios puso las herramientas a su lado para que le dieran lo que necesitaba. A Pablo le dio muchísimos dones. Muchísimos. Seguramente de las listas que aparecen ahí, todos o casi todos. Pero aún así necesitaba gente a su lado. Gente como Onésimo, que le estaba ayudando. Un simple esclavo, arrepentido y entregando su vida al Señor, podía ser de gran ayuda para Pablo. Y Pablo lo pedía. Y termina la carta diciendo: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Una vez más, apelando a lo más profundo de nosotros. Que el Señor esté con nosotros. La gracia del Señor esté con nosotros. Ese es el deseo de Pablo, siempre. Siempre. Solamente para terminar en Colosenses, capítulo 4. Voy a leer del 7 al 9. En los saludos finales de Colosenses dice esto: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. Fijaos cómo finalmente Onésimo fue con Filemón y volvió con Pablo. Y se convirtió en un mensajero, en un enlace entre la iglesia de Colosas y Pablo. Se convirtió en un siervo útil. Pues vamos a orar al Señor. Bendito Dios, te damos muchísimas gracias por todo lo que tú haces, Señor, por cómo cambias las vidas, por cómo actúas de formas que nosotros a veces no entendemos. Pero, Señor, te agradecemos, te damos las gracias porque tú cambias las vidas. Porque igual que Onésimo era un pecador y una persona completamente perdida, nosotros también lo éramos, personas pecadoras y completamente perdidas. Pero gracias, Señor, porque tú te cruzaste en nuestro camino, porque pudimos conocerte, pudimos conocer tu evangelio y pudimos arrepentirnos de nuestro pecado y entregar nuestras vidas a ti. Gracias, Señor, porque eso dio un sentido a nuestra vida verdadero, que es el único que nos permite tener esa paz que solo puede venir de ti. Señor, queremos que tú ayudes a nuestro corazón, a nuestra alma, a ayudarnos, a amarnos y confortarnos los unos a los otros. Queremos ser un reflejo de tu Hijo Jesucristo, igual que Pablo lo era, igual que Filemón lo era. Queremos ser, Señor, esas luces en medio de las tinieblas. Y, Señor, no podemos serlo sin tu ayuda. No podemos serlo sin la acción de tu Espíritu Santo en nosotros. Por eso, Señor, la pedimos para nosotros. Te rogamos, Señor, que tú sigas fortaleciendo tu iglesia en todo el mundo, para que estemos cada vez más agarrados a ti, cada vez más unidos a ti y cada vez más dependientes de ti. Ayúdanos, Señor, a servir como tú serviste. En el nombre de Jesús. Amén.